Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer video que subo a la plataforma de YouTube. Debería no ser el primer video porque ya he subido otros videos, pero referente al programa que tengo a través de Facebook Live, que es Al ritmo de la noche. Este es el primer video in situ, solamente para YouTube. El día de hoy vamos a hablar un tema que a mucha gente le gustó. Antes de comenzar este video, quiero decir que este video va a ser grabado en tiempo real, es decir, va a ser grabado en vivo. Así que cualquier error que tenga aquello, bueno, pido la disculpa pertinente, que es el estilo que me gusta de hacer el video como televisión en vivo o radio en vivo, y no tan editado. ¿Verdad? La verdad que no sé editar los videos, por eso tampoco lo edito, pero eso es otra cosa. El día de hoy voy a hablar de el misterio y la historia de Vicente Caucao, un personaje muy recordado y conocido como el Niño Lobo. Este Niño Lobo, claro que en agosto de 1948 aterrorizó a toda una comunidad, la comunidad de Río Pescado, muy cercano a la localidad de Puerto Varas. Ahí los vecinos, los granjeros, desde entonces estaban muy atemorizados porque, según ellos, una especie de monstruo, una especie de un animal raro, se comía las gallinas y los huevos, en definitiva, pensando que en un zorro. Los carabineros de esa época le siguieron la pista a este supuesto animal salvaje y se encontraron con un niño lobo salvaje que caminaba en cuatro patas y que tenía las habilidades de cualquier animal de la selva. Ahí se conoció la historia de Vicente Caucao, quien fue capturado y llevado a un retén muy cercano al lugar donde se capturó, en definitiva, para decir algo, se encontró, mejor dicho, y ahí se escapó por un tiempo. Y luego fue vuelto de nuevo a reencontrar, fue recapturado, si se puede decir así la palabra, de nuevo. Y después de eso, bueno, él comenzó a hacer la atracción de ese lugar. Mucha de la gente no creía que atemorizaba a todos los vecinos en ese sector, y en ese momento era un niño lobo, un niño común y corriente que se estaba adaptado a la naturaleza. Este niño tenía una fuerza descomunal, tenía una rapidez sobrehumana, y la historia de él es bastante triste, en definitiva, porque él no es un niño que nació ahí, es un niño que tenía familia, pero con la precariedad de esta familia y de la madrastra, él prefería salir al bosque a hacer su vida, y a los padres, como eran muchos hermanos de ellos, para ellos era un poco un alivio que Vicente se fuese al bosque y no molestara más. O sea, en definitiva era una boca menos para alimentar. Recordemos que esto ocurrió en la década del 40, donde la precariedad, donde la pobreza en Chile era mucho más acentuada de lo que es hoy. Y un poco los patrones eran casi dueños de las personas. En definitiva, los patrones eran como amos y señores, y en definitiva para ella y para poder trabajar era más conveniente que Vicente estuviera por los bosques en vez de estar con la familia donde debe estar. Ahí con el tiempo, este personaje, por la década del 50, conoció a una familia, a la señora Berta Hernández, que se convirtió así en como su primera eh, madre, en definitiva. Fue la primera figura paterna que tuvo en su vida. Con el tiempo, bueno, él se fue adaptando, le costó mucho hablar. Recordemos que él nunca asistió al colegio, él se crió prácticamente en los bosques. Pasaba, por ejemplo, 2 días en la casa y luego se escapaba. Y ya con el tiempo para ellos ya era normal que Vicente hiciese esto, o hiciera esto para ser más exacto, de escaparse en definitiva y vagar por los bosques, en definitiva. Pero cuando conoce a la señora Berta, ella la trata de educar, darle la mayor educación que se le puede dar, le trata de entregar valores. Él tenía habilidades increíbles, por ejemplo, podía oler la carne a varios kilómetros de distancia, algo que
el humano no lo puede hacer, o quizás lo tuvo y lo fue perdiendo por la domesticación. Uno nunca sabe. Esta historia también es muy interesante porque más allá de lo interesante que puede ser un niño lobo, es interesante ver cómo las personas van evolucionando en definitiva y van perdiendo los dotes adoptados en la naturaleza. Por eso que dice que el humano se puede adaptar a cualquier cosa y eso no es una máxima más, sino es la pura y santa verdad. Como dije, con el tiempo y se fue domesticando, pero siempre mantuvo estos rasgos, hasta ya muy viejo, ya lo fue perdiendo, se mantuvo mucho tiempo con la señora Berta hasta la muerte. Con ello también se crió con Cristian Vila, que es el sobrino de Berta, y con él un poco fue creciendo. Fueron hermanos en definitiva. Él también escribió un libro de Vicente Caucao y también revisó y estudió los libros, los cuadernos que dejó su tía en cuanto a la enseñanza de este personaje. Y por esas cosas del destino, con el tiempo largo, más allá, o sea, no tan largo la historia del tiempo, vino a parar a la caleta Orcón. Una caleta que en ese entonces, en la época que llegó Vicente Caucao, que debe ser a mediados de los 70, a principios de los 80, él volvió a conocer lo que era el campo para él. En ese entonces, Orcón estaba plagado de bosques, no existía la edificación que existe hoy, y para él fue sin duda volver a su niñez, volver a los bosques, y ahí se internaba. Tenía algunas cosas, por ejemplo, increíble que podía pasar varias horas en el mar, incluso cuando llovía. Él se bañaba cuando llovía o cuando estaba la temperatura muy baja, él se bañaba. Tenía como una capa especial para eso y le gustaba bañarse por largas horas en el mar y aprendió a nadar realmente sin saber, o quizás nadó mucho tiempo en los ríos de ahí, pero él era un lobo de mar, en definitiva. Acá en Orcón. Y acá en Orcón también conoció la tranquilidad, la amistad también con muchos amigos y señoras y fue recibido de buena manera. Bueno, dato curioso. Acá en Orcón hay una playa que se llama Caucao. Muchos piensan que esta playa Caucao tiene que ver con él. No, fue una conciencia más de estas grandes conciencias en definitiva de lo que tiene la vida de Vicente Caucao. Es más, mi mamá, que era de Puerto Montt, mi abuela, la mamá de ella, le contaba la historia de Vicente Caucao, de este niño lobo que se comía la gallina, de que caminaba en cuatro patas, que tenía una fuerza descomunal. Y mi mamá, bueno, pensaba, bueno, son historias que cuenta mi mamá, no debe ser real, y acá conoció, eh, curiosamente, a Vicente Caucao, ya de más edad, mucho más domesticado, con el tiempo fue perdiendo por la modernidad y por un poco ya no tener la necesidad de casar, sino por tener un hogar establecido, personas que lo querían, él fue un poco perdiendo en definitiva ese instinto animal que tenía él y que le sirvió para sobrevivir en su corta edad de Vicente Caucao. Eso fue ahí en la década del 70-80. Yo tuve la oportunidad de conocerlo también. Era una persona bastante tranquila, pero cuando se enojaba, ojo, que tenía su carácter también y podía ser muy, muy agresivo. Él vivió mucho tiempo acá en Orcón hasta que por ahí, por el mediados de la década del 2000, se fue a vivir a Campeche con una señora que adoptó en definitiva y ahí vivió hasta su muerte el año 2010. Con el tiempo contaba la señora que ya fue perdiendo cada vez más y más todo su instinto y bueno, y él dijo que quería morirse, que ya estaba viejo y que sentía ya que se quería morir y que Vicente se iba a morir muy pronto. Al llegar en ese entonces, amigo, ahí él vivió los últimos años de su vida y murió, como dije, el año 2010, llevándose así la historia de Vicente Caucao. Una historia increíble que nos habla un poco de lo bonito y lo mágico que puede ser, en definitiva,
esta vida. ¿Cómo, por ejemplo, sobrevivió un niño de tal edad a esas condiciones y cómo fue perdiendo poco a poco debido a la, si se puede llamar así, aunque suene fea la palabra, la domesticación? Se fue domesticando y se fue transformando en una persona normal. Para los que lo conocimos, la verdad, conocimos después con el tiempo que él era Vicente Gauco. Nosotros pensamos que era una persona medio enfermita, claro, pero nunca supimos lo que él sufrió. O sea, nos contaban, pero nosotros pensábamos que también en los cuentos de los abuelos, los cuentos de los tíos, de los padres, que siempre son historias como un poco para que nosotros tengamos miedo, o un poco para entretenerlos en esas noches cuando no había luces. Claro, que solían contarse este tipo de historias. Pero con el tiempo y ahora, con todos estos documentos que he revisado y que hemos visto, comprobamos que todo lo que se decía era totalmente cierto. Es más, muchas veces lo que era real, o sea, la ficción en definitiva, superaba a lo que era real. Había hecho muchas más cosas y la historia de él también es una historia un poco triste, de abandono, pero al final logró vivir sus últimos años con el cariño de estas dos grandes personas que fueron como sus madres, que realmente nunca tuvo en su infancia. Bueno, espero que les haya gustado este video. Esa es la idea de hacer estos videos. Este video está totalmente grabado en tiempo real, así que si hay una equivocación, amigos míos, pido disculpas, pero bueno, es la idea de este tipo de videos, que sea así lo más natural y lo más improvisado posible, que es mi estilo, perdón, que es mi estilo para hacer este tipo de comunicaciones. Ok, le agradecería si le gustó el video a que se suscriban al canal, y si ya lo han hecho, muchas gracias. Y bueno, y si no les gustó, bueno, igual acepto aquí algunas críticas para mejorar, amigos míos, siempre y cuando sean constructivas. Ok, muchas gracias y los vemos para el próximo video.